El tema que nos abarca ahora en esta sesión de programas acerca de la infidelidad. Estamos hablando precisamente de la pureza sexual en el matrimonio. No podíamos dejar por fuera un tema tan delicado, tan sensible como lo es la infidelidad. Nosotros que somos mentores en el Ministerio Liberando a los Cautivos, conocemos de las situaciones de las que se presentan al interior de hogares de hombres que vienen a pedir ayuda. Y, y vemos entonces esta situación de la infidelidad. Debemos definir entonces que la infidelidad es pecado y es una afrenta directa contra el carácter santo de Dios, ya que el matrimonio es un tipo del matrimonio de Cristo y la iglesia como tal. Entonces, la pregunta, hermano, que muchas veces se hacen hombres y mujeres es, ¿cómo desde el punto de vista pastoral podemos hacer para ayudar a un cónyuge que ha sido víctima de la infidelidad de su pareja, hermano Adrián? Ujú. Bueno, quizás partir por pensar de una forma básica en lo que es infidelidad, ¿verdad? Si decimos que el sexo es algo propio para el matrimonio, ¿verdad? Y se deben mutuamente, esposo y esposa, deben reservar eso como algo privado. Estamos hablando de que cualquier práctica sexual fuera del matrimonio es pecaminosa, ¿verdad? Si Jesús fue quizás un paso más allá y él dijo en el Evangelio de San Mateo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Hasta nuestras miradas pueden afectar de algún modo a nuestro matrimonio y es una especie de infidelidad, ¿verdad? Muchas personas no toman recaudo en esto, ¿verdad? Y después caen en la pornografía y algunos en autogratificarse, ¿verdad? O en buscar en la masturbación la satisfacción personal y otros también, obviamente, caen en las relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Y en este caso, entonces, ¿qué pasa si hay una persona que está enfrentando esta dura situación? Y necesitamos guiarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Sea un hombre o sea una mujer, llevarlo a entender lo que la palabra de Dios dice al respecto, ¿verdad? ¿Para qué? Para la persona que es la víctima, realmente puede ser un shock, puede ser algo muy duro, muy difícil de enfrentar, pero bueno, entendemos que el Señor es soberano sobre todos los aspectos, aún los pecados de las personas. Y Dios mismo provee la guía para enfrentar esas situaciones. Y bueno, básicamente uno puede hablar de muchas cosas, ¿verdad? Para una persona que está en esa situación, pero básicamente uno va a hablar del asunto del perdón como uno de los parámetros fundamentales y de buscar una restauración en ese matrimonio. Y hay mucho, ¿verdad?, para meditar en la Biblia al respecto. Pero también es otro aspecto importante es cómo ayudar a esa persona quizás enfrentando esa situación, ¿verdad? Quizás lo ha descubierto, pero tiene que confrontar a su cónyuge, ¿verdad? Que lo ha engañado. Hay muchas aristas, podemos decir, de este tema que requieren consejería bíblica. Si alguien se entera de un caso así, ¿verdad? Y lo mejor es orientarlo a la palabra de Dios y, si es posible, también a una consejería bíblica, pastoral. Eso sería, considero que lo más apropiado. Y cada uno de las situaciones ha de manejarse de una manera muy particular, ¿verdad? Porque cada experiencia es singular. Entonces necesitamos la palabra de Dios como una guía en cada situación. Pero básicamente es ayudar a la víctima que, digamos, una persona que descubre que su cónyuge está mirando pornografía, ayudarla, ¿verdad? Con un sostén de consejería bíblica, de ánimo, y ver cómo esa misma persona puede ser de ayuda para su cónyuge para restaurar la relación que está pasando por ese problema de pecado. Claro, hermano. Y aquí viene una pregunta bien importante que hace uno de los oyentes acá y es precisamente eso que usted está hablando. Pues más allá
podríamos decir una persona es víctima de la infidelidad, hermano Adrián, y de su cónyuge, y esta persona sigue estando en el pecado, ¿sí? Ujú, ¿Cuál debe ser la actitud de la esposa o el esposo que es víctima de la infidelidad? ¿Qué actitud ujú, debe tener frente a esto? Porque la situación se está dando en el seno del hogar. ujú. ¿Qué podemos responder allí al respecto? Pensando, pensando en cristianos, ¿verdad? Y en Es, personas que aman a Dios y quieren guiarse por la palabra de Dios, porque sabemos por cómo el supuesto, mundo reacciona con esto. por Pero supuesto. y el cristiano que ama a Dios y llega a enfrentar esta situación tiene, bueno, mucho para reconsiderar, ¿verdad? Pensar cuáles pueden haber sido los fallos de su parte que ocasionaron esa debilidad o pecado en su cónyuge. En muchos casos, por una falta de cuidado del matrimonio, se ha proporcionado el espacio para la tentación del cónyuge. En otro aspecto también, y es considerar que la persona que cayó es alguien que necesita de Dios, de su palabra, que necesita de Cristo. Quizás necesite también del Evangelio, ¿verdad? No sabemos. A veces ciertos pecados que afloran pueden hasta manifestar que la persona no ha sido un verdadero creyente. No digo que sea todos los casos, ¿verdad? Pero necesita ayuda. Ujú. Entonces no es bueno que la víctima se ponga como un enemigo, más allá de lo difícil que es enfrentar esta situación, sino sabiendo la responsabilidad que hay delante de Dios de buscar la restauración de ese hermano caído. Claro, O de hermano, esa... y uno puede decir que hay algún momento en que, como lo pregunta acá el oyente, hay algún momento en que debe abandonar a su cónyuge, la persona que es víctima. ¿Es bíblico hacerlo por infidelidad? ¿Cómo podemos responder ahí a esto? ¿Y en qué momento eso puede ser una carta de divorcio? Sí, desde el punto de vista pastoral siempre vamos a considerar en primer lugar la restauración del matrimonio. Si el victimario, digamos, tiene acceso a consejería bíblica, ¿verdad? Buscar la forma de restaurarle. Si la persona está cerrada a todo tipo de consejo, aún al Evangelio, y si quiere seguir en su estilo de vida pecaminoso, nosotros entendemos, ¿verdad?, que bíblicamente existe la excepción, según lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que si bien el adulterio, perdón, el divorcio no es algo que esté en el diseño divino, ¿verdad? No creó Dios o no formó Dios el divorcio como una opción, pero sí sabemos que en el caso de la inmoralidad sexual, Jesús lo dice, a no ser por causa de fornicación. Entonces pensamos que una persona víctima y que si su cónyuge no quiere cambiar ese estilo de vida licencioso y podría perjudicarle, tendría derecho a divorciarse y eventualmente a formar una nueva familia. Hay muchas opiniones dentro del ambiente cristiano de esto, pero básicamente lo que yo digo es, en primer lugar hay que buscar la restauración del matrimonio y aún la persona que ha sido víctima debe luchar por eso. Si la persona, digamos, si el esposo, ¿verdad?, el que ocasionó esta infidelidad, no es creyente, que conozca el Evangelio, ¿verdad? Bueno, y si ya, como en último caso, ¿verdad?, si no hay ninguna otra salida, y bueno, tampoco entonces esta persona que ha sido fiel va a estar en ese yugo de esclavitud y aún con el peligro hasta de contraer alguna enfermedad o algo por causa de la vida licenciosa que lleva el, el marido, ¿verdad? O la esposa. Así es. Otro oyente, Jorge Enrique Cortés, nos pregunta, ¿cómo manejar la situación de la infidelidad en una pareja sin afectar la parte espiritual de la persona, por decirlo así, ofendida? Repito, ¿cómo manejar la situación de la infidelidad en una pareja sin afectar la parte espiritual de la persona, por decirlo así, ofendida? Bueno, no podemos separar a la persona por partes. O sea, yo creo que la persona que enfrenta la fidelidad de su cónyuge en todas las áreas de su vida se va a ver afectada emocionalmente, obviamente espiritualmente.
Pero la persona que analice esta situación y enfrente esta situación y desea agradar al Señor, buscará instrucción bíblica, buscará consejo bíblico y procederá con su cónyuge de la manera que la palabra lo establece. Evitará guardar rencor, buscará la restauración, deseará el perdón, la guía bíblica para el beneficio de quien es su esposo o su esposa. Entonces, siempre va a haber una gran lucha espiritual. Pues si bien todos enfrentamos por diferentes pruebas, pero qué prueba tan dura que la persona con la cual uno se ha casado y se ha jurado fidelidad hasta el día de la muerte y haya propiciado un engaño, ¿verdad? La confianza se ve quebrantada y quizás sea hasta difícil recuperarla, pero todos los principios bíblicos tienen que ser allí aplicados. Y hay matrimonios que han podido superar la infidelidad de alguno de los cónyuges, se han mostrado la misericordia y el amor del otro, que es también un reflejo de lo que Cristo ha hecho por los pecadores, y han podido seguir adelante ya con una vida restaurada, un matrimonio restaurado, en fidelidad, en amor. Como así también hay otros casos donde, y bueno, la pareja ha tenido que separarse, pero la persona que ha sufrido el adulterio también se apropia de todos los medios que Dios provee para no quedarse estancada en su vida por esa causa, esa situación que ha tenido que enfrentar, ¿verdad? Sino Claro. tiene que seguir adelante. Claro, hermano. Acá estaba preguntando otro oyente, si aparte de la infidelidad por contacto, obviamente, por adulterio, se puede presentar otra situación que puede ser la pornografía, ¿sí? Inclusive la masturbación, la pornografía. Eso puede ser una causal también para abandonar al cónyuge, la pornografía, la masturbación, que no es contacto con una tercera persona. Bueno, creemos que cuando Jesús se refiere a la fornicación es al acto sexual con otra persona. Si bien estas otras cosas que usted menciona también son pecado y deben ser tratados y van a afectar el matrimonio y van a ser sin duda un gran problema y se necesita de la ayuda de Dios porque obviamente esa persona que está en ese pecado es alguien que necesita la ayuda del Señor y el perdón para ser restaurado. Pero no habilita esto la causa de divorcio de acuerdo a lo que entendemos por la palabra, ¿no? Sí, sí, ahí el tema, claro, y como usted bien lo decía, hermano, cada caso es como particular, ¿no? Hay que revisar cada caso de manera específica, qué es lo que se está presentando, porque las situaciones que hay de fondo, hace cuánto se viene presentando la situación, si realmente esta persona que ha caído en pornografía o en masturbación es una persona que como cualquier creyente verdadero puede caer en pecado, pero obviamente un verdadero creyente no vive sujeto al pecado, ¿sí? Entonces hay que analizar bien la situación particular para saber qué está pasando ahí de fondo, ¿no? Porque a veces el pecado de la pornografía va acompañado de otras cosas y es reiterativo y la persona sigue, continúa. Pienso yo, no sé Y cómo lo estén. pienso también que hay una tendencia al deterioro o a la degradación cada vez mayor. Por ejemplo, digamos, si un hombre no controla o no ha aprendido a controlar sus miradas en la calle, eso ya es una señal de un problema que afecta a su matrimonio, ¿verdad? Si está buscando la satisfacción personal en otra mujer que no es su esposa, eso es algo que ya la Biblia lo condena y es una persona que necesita ayuda. Del mismo modo, si una mujer encuentra mucho agrado en la forma en que la tratan otras personas que no es su esposo, y un agrado que me refiero a que genera ciertas emociones de afecto, ¿verdad? O de intimidad, y no es su esposo, está siendo también emocionalmente infiel. Y eso puede ir en un aumento,
¿verdad? Es decir, pasemos a otro escalón y alguno de los dos viendo, bueno, por ejemplo, el hombre viendo pornografía o la mujer viendo ciertas clases de novelas donde lo único que se generan son constantes emociones de que hay otro hombre que es mejor que su esposo. Y quizás pasar un escalón más. Y yo digo, si no se va combatiendo el pecado y haciendo morir el pecado desde las instancias básicas, entonces es mucho más probable de que lleguen ahí otras desviaciones, ¿verdad? Y se propicie el pecado. De ahí la importancia de que la pareja cuide la fidelidad. Es decir, yo debo ser consciente de que soy pecador y me he casado con una pecadora, ¿verdad? Como hay un libro por ahí muy bueno sobre el matrimonio, que también trata este tema. Dice, cuando dos pecadores dicen acepto, ese es el... Y prácticamente el título da el concepto básico. Somos dos pecadores y que potencialmente podemos hacer pecados muy graves. Y necesitamos la gracia de Dios para permanecer fieles. Y dentro de eso necesitamos ayudarnos. La mujer debe cuidar la pureza de su marido, el marido debe cuidar la pureza de su mujer, es parte de esta responsabilidad que Dios nos da. Entonces, ¿estoy yo orando y velando por la pureza de mi cónyuge? O nada más estoy para criticar lo que veo que hace mal, ¿verdad? La mujer criticando al marido porque mira ahí otra mujer en la calle y el hombre criticando a la mujer porque habla bien de algún actor de cine. ¿Me explico? O sea, la pareja debe ser activa en proteger el matrimonio de la infidelidad. La mujer debe cuidar de cómo otras mujeres tratan con su marido, del mismo modo el hombre debe cuidar la relación de otros hombres con su esposa. Y así, creo que el otro punto sería de que haya una buena rendición de cuentas unos con otros. Este otro tema, ¿verdad? También muy interesante. Así es, hermano. Tema muy, muy interesante. Tengo dos preguntas finales, ya estamos llegando al final del programa, sin embargo no quisiera dejar pasar esto. Eh, Entendiendo la pregunta que está haciendo uno de nuestros oyentes, Pedro Javier Rangel pregunta, dice que muchos cristianos solteros están acostumbrados a mirar lo sexual como algo prohibido porque a lo largo de nuestra vida lo hemos estado evitando. Al llegar al matrimonio, ese choque de voluntades entre el hombre y la mujer y lo que queda y lo que cada uno piensa del momento sexual podría traer dificultades, incluyendo una infidelidad. Dice él, pregunta él, ¿cómo evitar esas dificultades? Esa es la primera pregunta, hermano Adrián, y para cerrar, digamos, este tema, quisiera hacer una pregunta ya finalmente, y es, sabemos que el tema de la pornografía y la masturbación pues puede estar dentro de los hogares cristianos. Hombre o mujer puede estar practicando este pecado, pueden estar luchando contra este mal. ¿Cómo una pareja que, que sabe que su cónyuge está bajo este pecado, ¿sí? ¿Cómo esta persona que sabe que tiene este problema puede ayudarla? ¿De qué manera puede ayudar a su cónyuge a seguir batallando y a luchando contra el pecado de la masturbación o la pornografía? Son dos preguntas finalmente, hermano, que me gustaría que pudiera ahí ayudarnos a nuestros oyentes y a todos. Está bien. En la primera, a ver si entendí bien, como que hay una constante, los cristianos solteros están constantemente reprimiendo todo pensamiento, toda idea sexual, y cuando se llega al matrimonio tienen que luchar con esto porque encuentran que esa barrera ya no está. Así es. ¿Entendí bien? Así Ok. es. Bueno, y debe cultivarse, yo creo que la palabra correcta no es ir reprimiendo esas cosas, ¿verdad? Porque la idea es que haya una cosmovisión, un entendimiento bíblico de la sexualidad, tanto como así de la castidad en la soltería, ¿verdad? De la pureza en la soltería como algo digno, como algo que no es motivo de vergüenza, aunque para esta sociedad puede ser una burla que haya alguien virgen a los 30 años, pero no lo es porque agrada al Señor si se está guardando virgen para llegar al matrimonio.
Entonces, la identidad nuestra no tiene que estar determinada por el valor de lo que el mundo dice que es correcto o no es correcto, porque el mundo está dirigido precisamente por el pecado, ¿verdad? Por Satanás, por el mal. Pero tiene que ser determinada por lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice a los jóvenes que traten a las jóvenes con toda pureza, ¿verdad? Como hermanas. Y entonces es maravilloso pensar, voy a llegar al momento donde me voy a unir a una persona, me he guardado, me he reservado, ¿verdad? En el caso de la persona que lo ha hecho así en la gracia del Señor. Y entonces debe ahora cambiar el chip y decir, bueno, este es el momento de que yo pueda experimentar esto con el entendimiento de que es algo que Dios creó y que es maravilloso y que es puro. Yo tengo que entender que es puro, ¿verdad? Y obviamente la pareja va a desarrollar su área sexual no de un día para otro, ¿verdad? No hay que ir con ideas equivocadas, como a veces es todo producto de lo que el mundo no ha metido en la mente. Los matrimonios cristianos deben comenzar pensando de que el área de la sexualidad va a ser como las otras áreas de su vida que van a tener que trabajar, que van a tener que, ¿verdad? El área de la comunicación, por ejemplo. Y es necesario, hasta que uno se casa, empieza a desarrollar bien esta área, porque en el noviazgo se habla todo, ¿verdad? Como que todo va muy acorde, pero en los problemas de comunicación que surgen en el matrimonio, ¿verdad? Tienen que solucionarse, tienen que tratarse. Lo mismo pasa también en el área sexual. Entonces deben hacer un plan de trabajar juntos, de conocerse, de vencer temores, vergüenza, de hacer siempre lo que honre a Dios, de buscar la satisfacción y el placer de la manera correcta, ¿verdad? Respetando todo con temor de Dios, ¿verdad? Si en algo hay duda, es necesario buscar a Dios, su palabra o el consejo apropiado, pero es un área preciosa para desarrollar en la intimidad de la pareja, ¿verdad? Algo tan lindo que Dios regala. En un matrimonio, Dios diseñó esta unión tan íntima, tan cercana, ¿verdad? Que el hombre y la mujer es una sola carne y es sin mancha, ¿verdad? Visto desde el punto de vista de Dios. Entonces hay que disfrutarlo, hay que entenderlo y no hay que tener conflicto con los problemas que puedan surgir, sino la actitud correcta para tratarlos, ¿verdad? Entonces, Así eso es. es. Gracias, hermano. Y la segunda pregunta, hermano, es acerca de cómo puede un cónyuge, una persona ayudar a su cónyuge que tiene problemas y dificultades, está luchando contra el pecado de la masturbación o de la pornografía, que está bajo Bueno, este pecado. ¿Cómo puede ayudarlo? muchísimo, puede ayudar muchísimo. De hecho, yo pienso que es una de los factores claves en la restauración de una persona. No digo que sea el único, pero si el cónyuge creyente, ¿verdad? Sabe de su pareja, de su esposo o su esposa en algún pecado, tiene un rol vital en ayudar a quien está cayendo. En primer lugar, diría que es vital la oración. En segundo lugar, es importante no tomar ningún tipo de venganza, ¿verdad? O rechazo, por ejemplo. Uno puede pensar y que, bueno, si me está viendo, digamos, pienso desde el punto de vista de una mujer afectada, ¿verdad? Si mi esposo está viendo pornografía, entonces yo ya no voy a tener más sexo con él, ¿verdad? Y eso es una manera de venganza. No estamos aceptando de que la pornografía que él mira sea algo agradable a Dios, pero tampoco privarlo de lo que es el deber conyugal es la manera correcta de ayudarle, ¿verdad? La Biblia habla de un deber conyugal, tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre. Entonces, él tiene que tratar un asunto de pecado, pero no se soluciona con más pecado. Entonces, por un lado orar, por otro lado cumplir correctamente la responsabilidad y por otro lado buscar ayuda. En algunos casos es apropiado confrontar
se requiere mucha sabiduría, porque muchas veces hay que pensar esto: la confrontación no va a ser nada fácil de aceptar. ¿Verdad? La persona puede negar esos hechos y buscar en lo oculto seguir, o quizás pueda aceptarlo, pero lo tome de una manera con rechazo. Entonces es necesario que el Señor guíe para que esa confrontación traiga el efecto deseado, que es que ese hermano que está cayendo, esa persona, venza ese pecado por la gracia del Señor. Y por ser esta una cuestión de vicio, así como tantos otros vicios, ¿verdad? Yo pienso el alcohol, las drogas, los químicos que se segregan en nuestro cuerpo en una relación sexual, dicen que tienen poder más adictivo que todas esas otras cosas. Es necesario la ayuda, en numerosos casos. Es necesaria la ayuda bíblica, la ayuda espiritual, ¿verdad? Esa es una de las razones por la cual existe un ministerio como el que nosotros estamos, y liberando a los cautivos.com, ¿verdad? Y también el aconsejamiento pastoral o de personas espirituales. Quizás haya otros pasos más. Yo he mencionado ahí la importancia de rendir cuentas. Ese sería otro paso también importante. Si alguno de los dos está tropezando en alguna área relacionada con la pureza sexual, hay una necesidad imperiosa de rendir cuentas. A veces es bueno tener un mentor o un compañero de responsabilidad de cuentas, digamos, del mismo sexo de la persona, por así decirlo. Digamos, si es un hombre, y que haya otro hombre espiritual que le aconseje; si es una mujer, otra mujer. Pero en algunos casos también la pareja puede ser el compañero de responsabilidad y quien le ayuda a rendir cuentas para que haya victoria contra el pecado sexual. Estos son básicamente los puntos que vienen a mi mente acerca de cómo pueden ayudarse. Y dependiendo de cuál sea la situación, han de ir aplicándose, ¿verdad? Aunque todos son válidos, pero han de ir aplicándose con sabiduría. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro, digamos, estas preguntas. Y ya estamos pues llegando al final de nuestro programa de hoy de Batalla por la Pureza Sexual. Pero finalmente, hermano, agradecerle su participación, y a cada uno de los oyentes que hoy han estado participando en este tema, la pureza sexual en el matrimonio. Pero no quiero despedir el programa sin antes hacer una conclusión, hermano, cómo poder mantener la pureza sexual al interior del matrimonio. Ese es como me gustaría que cerrara brevemente allí, hermano, sobre este aspecto, porque quizá muchas parejas estarán preguntándose si, ¿y cómo hago? Sí, ¿cómo hago para mantener esa pureza? Quizá no hemos vivido la pureza que Dios demanda en lo que debería ser el modelo bíblico del matrimonio, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para mantener la pureza, para vivirla como Dios dice que debo hacerlo, hermano? Bueno, para todo requerimiento bíblico de la santidad es necesario tener una base, un punto de partida, que es el Evangelio. Si no, podemos fácilmente transformarnos en legalistas al imponer mandamientos sin tener los recursos para poder enfrentar eso, ¿verdad? Por eso decimos que lo principal es la relación con Dios, tener el perdón de nuestros pecados, confianza en la obra que hizo Jesucristo, entender de que somos aceptos por Dios, no porque hagamos buenas obras para agradar a Dios, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él vivió la vida perfecta, Él fue santo, Él nunca pecó, nunca codició, y Él murió en la cruz. Y dice que la Escritura, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, si hay alguien que no ha experimentado la conversión o el nuevo nacimiento, si hay alguien que está viviendo una vida licenciosa porque simplemente su vida no ha sido transformada, la palabra de Dios nos dice que el Evangelio tiene poder para salvación, y nos dice que muchas personas que vivían en un estilo de vida pecaminosa reconocieron su pecado, ¿verdad? Como dice la Biblia, dice que no erréis,
ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? No heredan el reino de Dios. Ninguna de estas personas heredan. Y cita otros pecados más. Pero también le dice Pablo a los Corintios, así eran muchos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre de Jesucristo. Entonces, hay esperanza y hay salvación, pero precisamente la base está en el Evangelio. Y es el mismo Evangelio que actúa en la santificación de los creyentes. ¿Dónde tenemos los creyentes perdón para nuestros pecados? Aún cuando ya decimos, sí, Dios ya me salvó, ya tengo perdón de pecados. Pero ¿dónde volvemos a hallar el perdón en los pecados que hay en nuestra vida? En la sangre de Jesucristo, en el Evangelio, en su gracia. Y es esa gracia que nos santifica, que nos restaura, ¿verdad? Dios no nos llamó a inmundicia, nos llamó a santificación. Por eso nos dio de su Espíritu Santo, para que no vivamos en este mundo conforme a las concupiscencias de este mundo, sino conforme al Espíritu que nos guía, para honrar a Dios, para amar sus mandamientos, para servirle. Y es una gran batalla, ¿verdad? En muchos casos se necesita de la gracia del Señor, de mucha ayuda, de paciencia, a veces de aconsejamiento, pero es posible porque tenemos todo lo que necesitamos en la palabra. Necesitamos orar, necesitamos buscar ayuda, necesitamos leer, necesitamos poner en práctica los principios divinos y el arrepentimiento es clave en eso, ¿verdad? Entonces vivir en el temor de Dios a la luz de las enseñanzas, aprovechar de todos los medios de gracia que Dios nos da. Si es necesario detenernos y reconocer de pecados en esta área, hay que hacerlo cuanto antes. Y si estamos batallando por permanecer fieles y aferrándonos al Señor, ¿verdad? Para no darle lugar al diablo en un área donde Él tanto ha aprovechado para la destrucción de tantos matrimonios, ¿verdad? Y tantas familias. Amén. Hermana Jamie escribe, el matrimonio es la unión más hermosa, más profunda, y por ello se tiende a sentir que es difícil de cuidar y de sostener. Pero ese es el plan de Dios, que basados en su voluntad podamos tener no solo una convivencia adecuada y tolerable, sino un matrimonio que refleje el amor del Señor, en el que podemos disfrutar de todos los beneficios que el matrimonio trae. Hermanos, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hermanos Adrián, muchísimas gracias una vez más por todo su tiempo y dedicación, por haber compartido con nosotros este tema tan importante para todos los oyentes. Muchas gracias a todos, hermanos, y una vez más, gracias a usted por la compañía. Bueno. Con mucho gusto, ha sido un placer estar con ustedes y oramos al Señor que de alguna manera lo que hemos hablado pueda ser de edificación para los oyentes. Bueno, queridos oyentes, aquí llegamos al final de Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Que tengan muy buenas noches y gracias a todos por estar con nosotros y acompañarnos. Feliz noche.